fuerza. Venezuela amanece en unidad porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión es una abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, haya cualquier tipo puntual, partidista, ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Una gran cantidad de informaciones abre la madrugada de este lunes 14 de septiembre, casi todas, por cierto, referidas al caos que ha significado en nuestro país el tema, el colapso en la distribución de la gasolina. Hay que decirlo con todas sus letras, esto que se está viviendo por segunda vez en la región capital es lo que han estado sufriendo desde hace años. Repito, años, subrayo, años en la Venezuela profunda. En algunos sitios, por cierto, con muchísimo más rigor que en otros, como el caso de nuestra frontera sur y nuestra frontera occidental. Me refiero a la situación dramática vivida hasta ahora, hasta el presente, por nuestros compatriotas en Táchira, en Apure, en Bolívar. La información, uno de los titulares de la madrugada de hoy tiene que ver con la explosión en Maicao de 2 gandolas llenas de gasolina, pero óigase bien, eran gandolas que estaban trayendo gasolina de contrabando a Venezuela. Así está destruida nuestra moneda, así está destruida la capacidad de producción de nuestro país, que el contrabando, la dinámica del contrabando se invirtió. Ahora no hay contrabando de extracción de combustible hacia Colombia, sino por el contrario, contrabando de gasolina de Colombia hacia Venezuela. Pero también hay un conjunto de noticias muy importantes desde el punto de vista internacional. Está previsto para los próximos días que se produzca el informe de la Comisión de Verificación de Hechos de Naciones Unidas. Esto es importante porque saca el tema de las violaciones de los derechos humanos de las declaraciones genéricas, de las denuncias en abstracto y puntualiza con nombres y apellidos eventos, responsabilidades y cadena de mando cuando la misma esté involucrada en este complejo tema, ¿no? También está previsto para hoy, además, el informe de actualización de la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas, la doctora Michelle Bachelet, sobre el caso Venezuela. Eso debe estar por ocurrir, de hecho, de un momento a otro. Empezó la sesión en Suiza a las 11:30, es decir, más o menos 4:35 hora de Venezuela. Es decir, estamos hablando de hechos que están en este momento literalmente en pleno desarrollo. Es importante que tengamos el contexto adecuado para nosotros como ciudadanos. Recordemos siempre lo que nos pasó con el primer informe de Michelle Bachelet, acá por desinformación, por desconocimiento, y hay que decirlo, por irresponsabilidad de una dirección política que no orientó suficientemente a la opinión pública venezolana. Hubo fuego graneado contra la doctora Bachelet y de repente se produce el informe de la doctora Bachelet y una gran cantidad de gente tuvo que tragarse sus palabras porque el informe de la doctora Bachelet significó un antes y un después de la condena mundial a las violaciones de derechos humanos en Venezuela por parte del régimen. Hecha este planteamiento, tenemos en línea al doctor Ali Daniels. El doctor Ali Daniels es director y uno de los voceros fundamentales de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, y desde esa condición, con su mirada
y su visión experta nos puede dar una orientación acerca de lo que significará probablemente este informe, esta actualización del informe de la alta comisionada Michelle Bachelet. Ali, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, dinos, ¿qué podemos esperar? ¿Qué es factible esperar de este evento del día de hoy? Te escuchamos. Muy buenos días, Chuo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, hay muchas expectativas. El informe acaba de comenzar, está en vivo, lo estoy viendo ahorita por el canal de Naciones Unidas. Cualquiera que lo quiera ver, lo puede ver. Búsquelo en internet, el canal web de Naciones Unidas. Y bueno, ¿qué podemos esperar? Bueno, la actualización va a ser sobre el acuerdo de cooperación que tiene la oficina de la alta comisionada con el gobierno venezolano. Y en ese sentido, lo que esperamos, por ejemplo, es que nos indique si ya finalmente el gobierno le dio permiso a los representantes de la alta comisionada para visitar, por ejemplo, los establecimientos penitenciarios a cargo de los organismos de seguridad del Estado, léase el SEBIN y léase el DIGESIN, porque han podido entrar a otros centros penitenciarios, pero todos han sido los que están a cargo del Ministerio de Asuntos Penitenciarios y algún calabozo policial, pero no han podido entrar a ninguno de los que están en manos de los órganos de seguridad del Estado. Esto es importante porque, como sabemos, estos organismos han sido señalados por torturas, han sido señalados por malos tratos, y además hay un elemento adicional que es el tema del COVID-19, según el cual pues ya tenemos noticias de que varias personas detenidas están sufriendo esa enfermedad en establecimientos penitenciarios, y es importante pues que se pueda saber sobre esa situación. Entonces, como ves, pues las expectativas son altas en el sentido de saber si este tipo de información ha avanzado en algo, y además está el hecho de que en este mes se vence el acuerdo que tiene la alta comisionada con el gobierno venezolano de mantener a su personal aquí en Venezuela. Sería bueno pues que se renovase ese mandato por razones obvias y pudiéramos entonces tener la presencia de estos oficiales que desde la primera línea de información del país pues se pueden informar directamente y no desde Ginebra, que obviamente no es lo mismo. Entonces, en ese sentido, pues las expectativas que tenemos son altas y, bueno, esperemos pues en la brevedad tener información. Lo que pasa es que, claro, el informe es largo porque son 30 situaciones en 30 países diferentes, y por eso es que se ha tardado, además de que se incorporó el tema de Bielorrusia, que fue el que retrasó toda la agenda inicial de el Consejo de Derechos Humanos. Estamos conversando con el doctor Ali Daniels, quien nos está informando que en este momento, mientras estamos hablando nosotros, está en desarrollo la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, evento en el cual la alta comisionada de Derechos Humanos, la doctora Michelle Bachelet, va a presentar la actualización de su informe sobre Venezuela. Altas expectativas a propósito de esto. Si bien acabo de decir, y yo creo que es así, que en el entorno del primer informe de la doctora Bachelet hubo mucha desinformación de la opinión pública venezolana, sobre todo de la opinión pública opositora, y se agredió incluso tanto al informe como a la misma alta comisionada para luego sorprenderse con la realidad de su informe. Siendo eso cierto, sin embargo, también es verdad que en la más reciente actualización del informe hubo una justificada inconformidad por parte de los defensores de derechos humanos de Venezuela, por cuanto el papel, por ejemplo, del Ministerio Público no fue suficientemente escrutado. Es decir, al parecer se presentó al Ministerio Público como una víctima de la situación y no como parte de los victimarios, como en muchos casos en efecto ha sido. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Sí, creo que hay una falta de recopilación de toda la información, porque en ese informe efectivamente se plasmó en su verdadera dimensión lo que significa el sistema de justicia venezolano, que en realidad es un sistema de injusticia. Como todos sabemos, si un venezolano quiere obtener justicia, pues no va a tribunales, lamentablemente, porque sabe que ahí no lo va a obtener, y eso fue reflejado de manera bastante fiel en el informe. Sin embargo, en las referencias que se hicieron en el informe del Ministerio Público,
son que, bueno, el Ministerio Público no tiene mucha capacidad de investigación, que el Ministerio Público cuando pide información a las autoridades militares no le responden. Entonces, claro, poner al Ministerio Público en esa situación como que, digamos, es una víctima que trata de hacer lo que puede, pero no lo puede hacer, pues creemos que no refleja cabalmente lo que es el Ministerio Público en la medida en que, como sabemos, esta institución pues está a las órdenes del Poder Ejecutivo como todas las demás y no cumple con su misión de defender los derechos de los ciudadanos. Recordemos, por ejemplo, que los casos, que son muchísimos, no son 2 y 3, son muchos casos donde ha habido órdenes de boletas de excarcelación de personas. El Ministerio Público, al sabiendo esa situación, no ha hecho nada para que las autoridades que están obligadas a cumplir con esas órdenes de excarcelación pues tomen medidas. Por ejemplo, el Ministerio Público puede haber imputado a esos funcionarios por haber cometido desacato contra orden judicial y no lo ha hecho. Y también sabemos que ha tomado medidas que tienen un matiz político, persiguiendo pues a diputados de la oposición, entre otras muchas situaciones, de modo que el Ministerio Público en Venezuela es otro más de los organismos represivos del país y esa aseveración lamentablemente no estuvo incluida en el informe, pero esperemos que en el futuro, pues con mayor información que se le ha ido suministrando a sus representantes aquí en Venezuela, y por eso es tan importante que se mantenga esta misión, pues esperemos que esa visión se refleje de ahora en adelante en esos informes. Estamos conversando con el doctor Ali Daniels, director y vocero de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Ali, y finalmente, ubícanos en el contexto de este otro evento que debe tener lugar en las próximas semanas. ¿Qué es la Comisión de Verificación de Hechos? ¿Cuál es la diferencia entre eso y una Comisión de la Verdad? ¿Qué se espera del informe de esa comisión y si ha tenido acceso a las víctimas y a los procesos y a estos hechos acá sobre el terreno? Sí, bueno, esta es una situación insólita para América Latina, una misión de determinación de hechos, es algo bastante inusual para el contexto latinoamericano y dice mucho del grado de las atrocidades que se cometen en el país. Esta misión tiene como finalidad, ya no como en el caso de la alta comisionada, decir que hubo violaciones de derechos humanos, sino la determinación, como dice su nombre, de aquellos máximos responsables por la comisión de esos delitos. Entonces, como pueden darse cuenta, pues en los informes de la alta comisionada ella señala casos y señala violaciones, pero digamos no hace imputaciones sobre responsabilidades individuales. En este caso, la misión de determinación de hechos tiene esa misión de establecer las cadenas de mando responsables de estas atrocidades y se espera que, como la discusión de lo que ha hecho esta misión va a ser para el día 23 de este mes, pues unos días antes de esa fecha, pues se pueda tener ya el primer informe de esa misión, a la cual además esperamos se le renueve el mandato porque obviamente pues por el COVID-19 ha habido retrasos en la compilación de la información y es necesario además que se siga documentando lo que ocurre en el país. Esta misión de determinación de hechos en el caso de Myanmar, por ejemplo, estableció la responsabilidad con nombre y apellido de los jefes militares que cometieron el genocidio contra los rohingyas. En el caso venezolano, pues eso tendría que ocurrir también y esperemos que ese sea uno de los resultados de la misión de determinación de hechos que, como ven, va más allá de la misión de la alta comisionada. Ali, agradecemos altamente la gentileza que has tenido al aceptar nuestra llamada madrugadora para ubicarnos en el contexto de esto que está ocurriendo hoy y de lo que va a ocurrir en los días por venir a propósito de tanto la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU como este informe de la Comisión de Determinación de Hechos. Muchísimas gracias y buenos días. Muchas gracias, yo. Estamos a la orden. Cuídate. Un gran abrazo. Era el doctor Ali Daniels, director y uno de los voceros fundamentales de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, informándonos que en este momento, mientras usted está escuchándome, mientras estamos conversando, nosotros acá está sesionando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y que en esa sesión se va a presentar la actualización del informe de Michelle Bachelet sobre el caso Venezuela. Alta expectativa por lo que allí se diga, y también nos informa
que dentro de pocos días, estamos a 14 de septiembre, el próximo 23 de septiembre, se va a conocer el informe de la Comisión de Determinación de Hechos, instancia que con nivel de detalle muchísimo mayor va a hablar acerca de las atrocidades perpetradas en Venezuela en materia de derechos humanos, con nombres, apellidos y cadena de mando. Algo ciertamente importante, porque más allá de estos informes generales sobre las dinámicas de violación de los derechos humanos y las estructuras que permiten esa violación, acá estamos hablando de hechos en particular, nombres y apellidos de víctimas y victimarios, algo ciertamente importante. Me preguntan por acá, ¿y qué sucede después? Esas personas no están protegidas por el gobierno, pero lo que sucede después es que se acaba la impunidad y que tarde o temprano llega la justicia. Acabamos de conocer, por cierto, una sentencia ocurrida 23 años después contra un militar salvadoreño acusado por asesinar a 5 sacerdotes jesuitas en el contexto de la guerra civil en ese país, repito, hace más de 2 décadas. Esto es importante que se sepa que la justicia transicional no es impunidad, sino que es un gesto de inteligencia de las sociedades para permitir los cambios, y que tarde o temprano la justicia llega. Que lo sepan todos los involucrados en estas violaciones brutales de derechos humanos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por RCR 750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con un tema que es absolutamente pertinente, porque lo pone además sobre el tapete el mismo Nicolás Maduro. Hoy el titular de varios medios, cito la versión de Panorama, de Zulia: no habrá inicio de clases presenciales, en enero veremos, dice Nicolás Maduro. Bueno, creo que lo que veremos en octubre y en enero, y en el momento en que se produzca efectivamente el llamado a clases, es la respuesta firme
de los gremios educativos, no porque quieran los gremios sabotear el inicio de las clases, no, simplemente porque los maestros y los profesores no pueden seguir subsidiando al Estado, no pueden seguir corriendo con las responsabilidades que el Estado tiene en materia de financiamiento del sector educativo. Hay una situación muy ruda e inmediata en el ámbito universitario y creo que a veces hay incomprensión a nivel social sobre lo que realmente está ocurriendo allí, sobre si lo que ocurre es sencillamente una vocación conflictivista por parte de los gremios o si estamos, como en efecto dicen los trabajadores y los profesores universitarios, en presencia de una situación que ya ha excedido cualquier límite. Tenemos en línea a la profesora Keta Estefani, una de las voceras de FAPUB, este gremio ciertamente combativo que agrupa a las asociaciones de profesores de las universidades autónomas de nuestro país. Keta, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el sector universitario y cómo se va a expresar eso en el retorno o no a clase? Te escuchamos. Sí, buenos días, Chugo. Buenos días a toda la audiencia. Nosotros en la federación sacamos un documento la semana pasada respondiendo al llamado, porque inicialmente habían dicho que las clases iban a ser presenciales. En septiembre iban a ser en línea y después en octubre se iba a estudiar las clases presenciales. En este momento no hay condición. En primer lugar, nosotros descartamos de plano las clases presenciales en este momento. Era una gran irresponsabilidad plantearlo por la situación de la pandemia. Nosotros estamos en crecimiento exponencial en este momento y no se prevé que eso cambie de aquí a 2-3 meses. Eso es lo que ha dicho la Academia de la Ciencia y bueno, eso es lo que están diciendo los expertos. Entonces no tiene ningún sentido estar llamando a clase en esta situación cuando con mucho menos casos aquí se suspendieron las clases. No, en este momento nosotros en Venezuela no tenemos condiciones sanitarias para estar llamando a clases, para estar llamando a elecciones, para estar llamando a aglomeraciones, para estar abriendo playas, no se puede en este momento y eso es algo que el gobierno tiene que asumir la responsabilidad porque violentarlo lo que va a costar son vidas venezolanas. Nosotros planteamos entonces que descartábamos absolutamente e hicimos un llamado serio a nuestro agremiado de no hacer clases presenciales en este momento y no hacerlo hasta que efectivamente se haya controlado el tema del contagio por la COVID-19. Pero, sin embargo, tampoco nosotros podemos, en este momento, en las condiciones que hay, garantizar las clases en línea. Y el primer elemento es el tema del salario que he señalado. Es decir, los profesores universitarios, y es lo mismo que ocurre en las escuelas con los maestros, estamos trabajando gratis. Y bueno, llega un momento en que eso ya no se puede seguir haciendo. Con la situación de la pandemia, mucha gente que, bueno, sí, da clases, pero entonces empieza a ejercer libremente su profesión en otra área, no ha podido porque, bueno, la economía se terminó de paralizar, casi no hay actividad económica, entonces la gente no puede hacer nada y la respuesta del Estado ha sido de absoluta indiferencia a lo que es la grave situación de profesores universitarios, de trabajadores universitarios y de maestros. Lo mismo que ocurre en los demás sectores de la administración pública, absoluta indiferencia, es decir, la gente no tiene para comer y no les importa. Si la gente se enferma no tiene para comprar las medicinas y no les importa. No tiene la gente un ingreso que le permita sostener la casa y no les importa. Entonces, en esas circunstancias nadie va a regresar a clase. Nosotros lo planteamos para poder garantizar el inicio de clases. Se necesitan determinadas condiciones, empezando por un salario suficiente. Para poder empezar se necesita salario suficiente. Nosotros en FAPU hicimos unas tablas de acuerdo con las normas de homologación que era nuestro instrumento para la discusión de las condiciones de trabajo y remuneración.
y esas tablas se le entregaron a las autoridades universitarias. Pero para volver lo mínimo que tiene que garantizarse al sector universitario es la canasta básica. Es decir, la tabla debería comenzar, la tabla de los universitarios que empiezan el obrero 1 debería comenzar con la canasta básica. El ministerio no puede estar llamando a clases bajo ninguna modalidad si no está garantizando el financiamiento de esas clases. La educación es gratuita para los estudiantes, pero eso no significa que son los profesores los que la van a financiar. Y en el caso de la educación en línea no se trata simplemente del salario, se trata también del internet, de la electricidad, de los equipos para dar las clases, de los teléfonos, las tabletas, las computadoras para dar las clases. Se necesitan recursos para garantizar el hecho académico, el hecho docente. Se necesitan recursos, se necesita planificación, la planificación tienen que hacer a las instituciones y los recursos tiene que proveerlo el Estado. Y no es porque uno diga papá Estado, porque ahora nadie quiere que se le exija nada al Estado, sino porque la educación es pública, y la educación pública se tiene que financiar con los recursos de la nación. Y los recursos de la nación para la educación los secuestraron hace años, o sea, fueron apropiándose del presupuesto universitario, fueron apropiándose del presupuesto para las escuelas y no hay recursos para la educación. Y si no hay recursos para la educación, porque se lo gastan en otra cosa, porque entonces sí van a tener elecciones y si tienen para seguir dándose la gran vida, pero no tienen para la educación, bueno, no hay educación. El gobierno está cerrando la educación pública en Venezuela. Estamos conversando con la profesora Kete Estefani, integrante de la Junta Directiva y una de las voceras más activas de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUV. Nos queda claro entonces, Keta, que no se trata de discutir con el gobierno si el tema es el reinicio de clases presencial o electrónico. Es que incluso en la noción a distancia, en la versión a distancia, no hay condiciones para el reinicio de clases, porque si hubiese clase a distancia, los equipos a utilizar, el internet a utilizar, el teléfono a utilizar, los recursos a utilizar serían los menguados recursos de cada docente. Es decir, el docente estaría financiando a Maduro, financiando al Estado, quiero decir, en vez de estar cumpliendo el Estado con las responsabilidades que le corresponde. ¿Es ese el planteamiento? Sí, y eso se hizo durante la cuarentena en algunos casos. Es decir, el que tiene el teléfono, el que tiene la computadora, el que tiene el internet, atendió a los muchachos en línea. Sin embargo, la mayoría de los muchachos tampoco tienen cómo acceder a esas clases y bueno, entonces tú tienes un curso de 20 muchachos, de 30 muchachos, le estás dando clase a 10. Y los otros, el otro problema es la brecha en relación con el derecho a la educación, que se está ampliando cada vez más. La inequidad en relación con el derecho a la educación se está ampliando cada vez más en el país. Y por otra parte también están los profesores que no tienen esos recursos, que no los tienen. Y la situación en el interior del país es sumamente grave. Nosotros tenemos, dígame, los estados fronterizos, pueden pasar 12 horas sin electricidad. ¿Cómo van a dar clase en la Universidad del Zulia? ¿Cómo van a dar clase en la Universidad del Táchira o en Mérida? A cada rato están sin luz. En Barquisimeto, que ni siquiera es un estado, en Lara, pues que ni siquiera es un estado fronterizo, permanentemente son los apagones. Aquí mismito en Carabobo, en Valencia, a cada rato son los apagones, no se puede programar y no se puede garantizar. Es decir, para las clases en línea también se tienen que garantizar los servicios y también se tiene que garantizar el acceso de los estudiantes a esos servicios y a esas herramientas que permitan la educación en línea, y eso es lo que se está haciendo en todo el mundo. Si para que haya la educación en línea, el muchacho tiene que tener el equipo, también el muchacho, la familia tiene que tenerlo, o sea, tiene que existir en la familia. Y eso es sumamente grave. Nosotros este año, si bien dijeron que habían culminado, lo que hicieron fue, se decretar que había culminado, pero realmente no la gran mayoría de los estudiantes de nuestras escuelas no recibieron el conocimiento, no accedieron a la educación, porque no es posible y porque se trasladó la responsabilidad a los hogares, y no siempre los hogares pueden garantizar atender al muchacho.
y en el caso del personal docente, de las maestras, pues tampoco podrían garantizarlo sin los recursos que se deben tener para eso. Existen formas de educación a distancia que no dependen del Internet, es lo que ha hecho, por ejemplo, toda la vida la Universidad Nacional Abierta. Sin embargo, eso también requiere de un conjunto de recursos y una planificación que no existe. Entonces, están fingiendo que están garantizando educación. En Venezuela no se está garantizando. En este momento, en Venezuela no garantiza el Estado la educación pública. Y eso es terrible. Esa es una situación de emergencia terrible para la juventud, porque estamos en la sociedad del conocimiento y en esa sociedad, bueno, el que no tenga formación, el que no tenga acceso a ese conocimiento está en una situación de desigualdad para la sobrevivencia enorme. Y eso por el lado de lo que es la vida de la gente. Para salir de la pobreza imposible en esas condiciones, sin educación, y por el lado de la sociedad también. Es decir, nosotros no vamos a salir de la crisis en Venezuela si no es con educación y trabajo. Educación y trabajo. O sea, eso es lo que se necesita en este país para salir de la crisis. Y no hay educación, y el trabajo ha sido también liquidado con la pulverización de los salarios. Entonces, el futuro se ve absolutamente incierto en las actuales condiciones en Venezuela. Y entonces no es que los gremios educativos están llamando a paro, no, es que se detuvo la educación, el Estado detuvo la educación, y porque no la está financiando, pues. Keta, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del lunes 14 de septiembre, al hacernos también partícipes de esta situación tan importante. Muchísimas gracias y buenos días. Sí, buenos días, Chulo, gracias a ti. Un gran abrazo. Era la profesora Keta Estefani, directiva y vocera de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, poniendo los puntos sobre las IES. Maduro, no te hagas el loco. El asunto no es que no hay inicio de clases en septiembre porque se va a hacer en enero debido a la pandemia. El tema de fondo es que ustedes cerraron la educación venezolana. Ustedes acabaron con el financiamiento a la educación pública. Ustedes están condenando al hambre a los maestros y profesores en Venezuela y están obligando a los maestros a financiar de su propio bolsillo la actividad educativa. Ustedes están obligando a los maestros y profesores a trabajar gratis, literalmente. Y eso ya no es sostenible. Eso es lo que está ocurriendo. Eso es los profesores universitarios y los gremios magisteriales de nivel medio y de nivel básico. Esa es la situación y lo que viene es lucha gremial de esos gremios, de esos sindicatos que han sido históricamente algunos de los más combativos de este país, los del sector educativo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna.
Diego Bautista Urmaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y quiero compartir con ustedes una declaración que aparece hoy en el nacional.com. Esta declaración está desde el exilio por el diputado Américo de Gracia. El titular reza así: el Ejército de Liberación Nacional controla el tráfico de droga en el arco minero. El texto reza lo siguiente: la dictadura de Nicolás Maduro le ha entregado al grupo terrorista Ejército de Liberación Nacional 50% del territorio nacional para que administren la actividad minera y el tráfico de droga en el arco minero, indicó Américo de Gracia, diputado a la Asamblea Nacional por la causa R. Dijo que los pueblos indígenas que están ubicados al sur del Orinoco viven una situación muy complicada. El arco minero se ha ido expandiendo por todo el territorio del Estado Bolívar, incluyendo el Parque Nacional Canaima, decretado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1962, y asimismo el territorio del Estado Amazonas y Delta Amacuro. Hay aproximadamente 30 etnias indígenas que habitan este territorio, afirma Américo de Gracia, que son en efecto los más perjudicados con esta política que se ha convertido en un genocidio indígena puesto en marcha a través de lo que hoy se denomina Arco Minero del Orinoco. La dictadura ha esclavizado a los indígenas venezolanos, afirma. En principio, los pueblos indígenas son aislados para hacerles cada vez más dependientes del régimen. Por ejemplo, una vez que intentan salir del aislamiento, utilizan la gasolina como mecanismo de control social y se la venden a cambio de oro, induciéndolos de manera directa o indirecta a la actividad minera. Esta es una muy grave afirmación, una muy grave denuncia de Américo de Gracia. Ahora, la gravedad de esta denuncia se incrementa cuando hace aproximadamente 5 días la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional supuestamente habría aprobado en primera discusión una ley de minas que ha sido objeto de severas críticas por parte del propio Américo de Gracia y de numerosos grupos ambientalistas en el país. Lo grave de esto, lo extremadamente grave de esto, es que la crítica que se le hace a la ley de minas supuestamente aprobada en primera discusión en el Parlamento Nacional, en nuestra Asamblea Nacional, es que esa ley tendría, por un lado, severas contradicciones con otras disposiciones aprobadas por la misma Asamblea Nacional en fecha reciente, y por otro lado, contendría esta ley aprobada en primera discusión supuestos
básicos del mismo arco minero del Orinoco. Para decirlo de manera bien sencilla, sería una ley destinada a legalizar en el futuro venezolano, es decir, una vez que se produzca la transformación política, el que el arco minero continúe con otros nombres, con otros pañitos calientes, con otros disimulos, pero que la visión extractivista y antiecológica del arco minero se mantuviera. Como ustedes entenderán, esto es extremadamente grave si fuera verdad. Yo hago un llamado a los diputados integrantes de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, específicamente a su presidente, a Elías Mata, a quien conozco personalmente y lo considero un demócrata a carta cabal. Yo les pediría que a la brevedad posible aclaren toda esta situación, porque aquí hay problemas de fondo, como este que estoy diciendo, como estos señalamientos que ha hecho Américo de Gracia y que han hecho voceros ecologistas, y hay incluso vicios de forma. Yo tengo la impresión, permítanme compartirla, yo tengo la impresión de que la circunstancia política que está viviendo el país y el manejo de la Asamblea Nacional no como parlamento de todos los venezolanos, sino como actor político dentro de una determinada diatriba, está haciendo bastante daño. Me explico. Es bastante probable que esa nota de prensa enviada diciendo que se aprobó en primera discusión la ley de minas en la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, es bastante probable que sea mentira. Me explico. Hasta donde yo sé, yo no soy parlamentario, no he sido parlamentario, no quiero serlo, ese no es mi ámbito de trabajo. Mi ámbito de trabajo es la construcción de ciudadanía. Pero hasta donde yo sé, el mecanismo parlamentario de aprobación de leyes es distinto, ¿no? Se produce un anteproyecto de ley, se discute ese anteproyecto de ley, se transforma en proyecto de ley, ese proyecto de ley va a una primera discusión en Cámara Plena, en esa primera discusión se aprueba ese proyecto de ley y va entonces a las comisiones respectivas para que en el trabajo de comisiones ese proyecto sea enriquecido, sea modificado, sea corregido y salga de allí un proyecto bastante más robusto, bastante más afinado, bastante más sólido. Y es ese proyecto más robusto el que va a la segunda discusión en Cámara Plena. Y también, por cierto, pauta la Constitución el que haya un proceso de consulta pública sobre sus contenidos. Hasta donde yo sé, ese es el mecanismo parlamentario de elaboración de leyes. En ninguna parte se dice que la aprobación en primera discusión sea en una comisión. Entonces, hay, repito, sobre este tema estas imprecisiones desde el punto de vista formal y desde el punto de vista de los contenidos. Sería muy importante que esas precisiones sean aclaradas, porque por un lado está en juego la institución parlamentaria, nuestra institución parlamentaria, está en juego la autoridad moral de la oposición política en Venezuela. Imagínense ustedes, pues el papelón que haríamos si después de tantos años criticando el ecocidio, el genocidio, el etnocidio a propósito del arco minero del Orinoco, nos presentamos con una ley que haga posible la existencia de un arco minero pero de oposición. ¿Qué les parece? Sería terrible, ¿verdad? Y por otro lado, repito, este tema del manejo del Parlamento, por lo menos a nivel comunicacional, como una suerte de actor político en una diatriba determinada y no como parlamento de todos los venezolanos, eso es delicado, eso es extremadamente delicado. La intención nuestra al hacer este señalamiento, repito, no es echarle más leña al fuego, no, por el contrario, insistimos, debe haber un espacio de reflexión, debe haber
presentación de información de calidad por parte de la Comisión de Energía y Petróleo sobre qué es ese proyecto y en qué estado de discusión está. Eso es demasiado importante porque, repito y subrayo, importantes grupos, debo señalar, por ejemplo, el Observatorio Guayana Sustentable o el Observatorio de Ecología Política de Venezuela, han presentado severas críticas a ese proyecto o anteproyecto de ley de minas que estaría siendo debatido y supuestamente aprobado por la Comisión de Energía y Minas de la Asamblea Nacional. Nuestro llamado entonces es a que se coloque luz allí donde hoy hay opacidad. Demasiado importante porque estamos hablando del presente y del futuro de nuestro país. Una persona me dice que estoy hablando como que si en Venezuela hubiera constitucionalidad. No, mira, perdónenme, yo debo ser muy claro en esto. Yo no soy de los que creen que si tú estás combatiendo con malandros, tienes que malandrizar. ¿Okay? El malandro obtiene su gran victoria, que es transformarte a ti en lo que crees combatir. Creo que eso es muy importante, tenerlo claro. Nosotros estamos luchando no por quitar a unos pranes para poner a otros. Nosotros estamos luchando por un cambio democrático y por el retorno del Estado de Derecho y por el retorno del imperio de la ley. Y cuando estamos luchando contra el arco minero del Orinoco, no es que estamos luchando porque no queremos que el oro de sangre vaya a los bolsillos de la cúpula actual, sino queremos que vaya a los bolsillos de otra cúpula. No, señores. Nosotros no queremos oro de sangre. Nosotros no queremos arco minero. Nosotros no queremos una economía basada en el despojo y en la destrucción de la naturaleza. ¿Queda claro? Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Remodelaciones de casas, apartamentos, oficinas, fincas, interiores y exteriores con acabado profesional. Mundo de Remodelaciones. Nos adaptamos al presupuesto de nuestros clientes. Llama sin compromiso 414-032-5419. Mundo de Remodelaciones. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión con el tiempo justo para compartir con ustedes dos titulares y una reflexión. La gente del nacional.com nos dice: llega gasolina para la Gran Caracas. El tanquero Beauty One descargó en Carenero gasolina de la refinería El Palito, que se distribuirá en la Gran Caracas. También nos informa la gente de Bloomberg: Irán vio las sanciones otra vez y trajo petróleo condensado al país. Se estaría descargando en la planta de Jose en Puerto La Cruz. Bueno, ¿por qué quiero
comentarles esto y compartir con ustedes una reflexión, porque en primer lugar subrayo lo que está viviendo por segunda vez la región capital es apenas un pálido reflejo de lo que viene sufriendo la Venezuela profunda desde hace años. Acá tenemos unas colas espantosas que duran 12 horas, 24 horas, 36 horas. En el interior del país es cosa normal, desgraciadamente, entre comillas, normal. Colas que duren 12 días, 8 días, 26 días, cosas así de horrendas. Todo el tema del mercado negro, rojo rojito o rojo verdecito, todo el tema de la extorsión a los ciudadanos, es realmente complejo realmente complejo. Y esto pudiera complejizarse mucho más si en el futuro inmediato, a finales del mes de octubre, se plantea la restricción o la eliminación de las exenciones no formales para el ingreso de combustible diésel a Venezuela, que es una amenaza cierta. Recordemos nosotros que en nuestro país casi toda la menguada producción de alimentos se mueve en vehículos a base de combustible diésel, y también es combustible diésel lo que utilizan las plantas generadoras de electricidad, desde las plantas más grandes hasta esas plantas pequeñas o medianas que son utilizadas como respaldo en hospitales. Todo eso se mueve y funciona con diésel. Yo insisto en un punto. Yo creo en las sanciones. Yo apoyo las sanciones. Esas sanciones que tienen nombres y apellidos. Esas sanciones que van dirigidas contra violadores de derechos humanos y contra especuladores, contra ladrones, contra corruptos. Esas sanciones que implican la persecución de esos violadores de derechos humanos a nivel del planeta completo. Yo eso lo apoyo y lo respaldo, claro que sí, porque un corrupto también es un asesino. Un corrupto es alguien que le ha quitado a este país ese dinero que no está en los hospitales, que no se ha transformado en respiradores para salvar vidas, por ejemplo. Yo eso lo respaldo. Ahora, yo no puedo respaldar, yo no puedo estar de acuerdo con un diseño de sanciones que termina no sancionando a la camarilla, no termina no sancionando a los corruptos, sino que termina sancionando al pueblo, termina sancionando al ya bastante sufrido ciudadano venezolano. ¿Usted ha visto alguna vez a Nicolás Maduro junto con sus escoltas empujando unas camionetotas esas blindadas en las que se mueven porque se quedaron sin gasolina hasta la bomba de la esquina? ¿Usted lo ha visto alguna vez? Nunca, ¿verdad? Porque es que ellos tienen su modo de vida asegurado. ¿Ves? Cuando se producen estas cosas, cuando se producen estas sanciones generales, lo que se pretende, lo que se busca es que haya una reacción popular, ¿no?, contra el régimen que hace posible que el país sea sancionado. Eso quizás funcione contra un gobierno democrático. ¿Por qué? Bueno, porque un gobierno democrático depende del consenso social. Si hay malestar social, entonces un gobierno democrático tiene problemas. Pero cuando estamos hablando de una dictadura comunista, es completamente distinto. Cuando en una dictadura comunista no hay alimentos, entonces el poder de la dictadura se fortalece, porque la dictadura controla los alimentos y al controlarlos, controla el hambre y controla a los hambreados. Lo mismo pasa con el combustible. Cuando hay restricción en el combustible, la dictadura comunista controla el poco combustible que haya. Se lo da a quien le da la gana. Lo transforma en negocio para obtener más ganancias. Y le quita el combustible a aquellos a los que les interesa inmovilizar para transformarlos en blancos fijos y poderlos cercar y destruir. Yo los invito a que revisen una entrevista que amablemente me hicieron los colegas de Tal Cual y salió ayer domingo. La pueden ubicar en @chotorrealba en Twitter
y el link también lo vamos a tener en Facebook y en Instagram, porque allí desarrollo este punto con cuidado. No se trata de estar a favor o en contra de las sanciones en abstracto. Se trata de que el cambio se consigue no contra la gente, no sin la gente. El cambio se consigue es con la gente, y para eso la gente tiene que tener cómo movilizarse, entre otras cosas. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, en frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. La Fuerza de la Unión fue una presentación de Frigorífico NIS, el placer de la carne, en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Muy buenos días, hasta mañana. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chúo Torrealba, solo por RCR 750 AM.